Bueno, un breve repaso del asunto Chávez antes de conversar con Álvaro Vargas Llosa, que está en la ciudad de Washington. La explicación del fenómeno Chávez obedezca seguramente a múltiples causas, no hay una, sino seguramente muchas y confluyentes que expliquen el fenómeno de Hugo Chávez. Seguramente detrás de estas cosas múltiples está el fracaso de la política venezolana, que fue realmente un desastre hasta la irrupción de Chávez a fin de los años 90. La ausencia de un sistema político clásico, digamos, el precio del petróleo, son factores que confluyen siempre detrás de los fenómenos populistas, ¿no es cierto? La ausencia de un sistema político, digamos, clásico, a la uruguaya, para poner un ejemplo muy, muy cercano, y seguramente los precios de los commodities que ese país produce por las nubes. Son fenómenos que obviamente se dan en el caso del presidente Chávez. En el caso de Chávez, seguramente su nivel de populismo ha sido de un nivel altísimo de sofisticación, hasta inclusive en el lenguaje. Si ustedes leen los insultos a Bush, por ejemplo, son hasta poéticos, ¿no es cierto? El tipo tenía un manejo de la imagen, del lenguaje y de la apuesta realmente sofisticado. También ha sido sofisticada esta combinación de populismo democrático, digamos, con poder militar. Si Chávez, como explicaba hoy temprano Jorge Castro, era esencialmente, antes que nada, el teniente coronel Hugo Chávez, ¿no es cierto? Un tipo del ejército con una revolución montada sobre la base de una columna vertebral militar, ¿no es cierto? Y me parece que por ahí empieza a explicarse un poco más el fenómeno, digamos, una cosa muy sofisticada, ¿no es cierto? La ausencia de un sistema político clásico, el precio del petróleo, su propio carisma personal, que ha sido realmente una cosa fantástica, su ejemplo como lucha contra el cáncer, realmente el tipo luchó 2 años con una entereza realmente significativa, y el poder militar, que explican un poco este fenómeno tan espectacular que llega hoy inclusive a la tapa excluyente del Times en Londres, ¿no es cierto? Su formato de gobernar ha sido el clásico, digamos, del populismo, ¿no es cierto? El clientelismo extremo, gente que no trabaja y que vive del Estado. Un aislamiento internacional significativo. Acabamos de escuchar una declaración del presidente Ahmadinejad realmente conmovedora sobre la muerte de Chávez. El silenciamiento de los medios, la persecución política, los presos, la persecución a los jueces, el cierre de canales, el caso de Globovisión y otras compañías que lo hemos hablado 400.000 veces. Me decía una vuelta, me acordaba anoche, un capo de la compañía United, que yo le preguntaba, ¿cómo están los negocios en América Latina? Y dice, no, fenómeno. Pues no sabe la cantidad de vuelos que tenemos Miami-Caracas, que van y vuelven llenos, porque la gente que labura en Caracas vive en Miami. Los sudamericanos no, los venezolanos, ¿no es cierto? Y que bueno, y que en el balance habría que mirar muy bien qué es lo que le dejó a Venezuela, ¿no es cierto? Le dejó un país destrozado, ¿no es cierto? Destrozado por la inflación. Por ejemplo, usted piensa que en 14 años de acumular y acumular y acumular dólares y petrodólares y petróleo, digamos, dicen que es hoy dice Wall Street Journal que es el país con más reservas de petróleo del mundo, ¿no es cierto? No logró poner una industria. O sea, el resultado de 14 años de populismo chavista es que Venezuela no produce leche. Díganme si no es un proceso asombroso, ¿no es cierto? Entonces me parece que las razones por las cuales finalmente la gente vota eso, hay que mirarlas con atención. No se las puede despreciar y mucho menos menospreciar, ¿no es cierto? Porque algo pasa con estos fenómenos. O sea, desastres inconmensurables votados por 60% de la gente, no una, sino 4 veces. Porque Chávez fue reelecto o electo 4 veces, ¿no es cierto? En un país que no ha hecho otra cosa que producir petróleo, ¿no es cierto? En cuanto a la cuestión con la Argentina, ahí tenemos también aspectos relevantes para mirar. Yo lo escuché alguna vez a Néstor Kirchner en privado hace muchos años, diciendo que han muerto ambos, tal vez me revele un poco del secreto, comentarios despreciativos hacia la figura de Chávez, 2003-2005, digamos, ¿no? Me dijo un día, no, Chávez viene a Argentina porque tiene una novia, me dijo un día, ¿no? Te juro, es histórico. Pero claro, Kirchner era un vivo, digamos, y aprovechaba las circunstancias y le compraba fuel oil caro, digamos, y reemplazaba deuda barata del Fondo Monetario por deuda cara de Venezuela. La gente compró eso, fenómeno, yo qué sé, yo no tengo nada que decir, pero así está la historia, digamos. La tasa de interés que Argentina le pagó a Venezuela por los Bodem no sé cuánto, era el doble o el triple
que la tasa que le cobraba el Fondo Monetario, pero evidentemente fue para Argentina mucho más político explicar la ruptura con el fondo que explicar la tasa que cobraba Chávez. Pero bueno, así fue la historia. Me parece que en el caso de Kirchner había más intereses que convicciones, ¿no es cierto? En el caso de Cristina la cosa cambió, ¿no? Me parece que hay más convicciones que intereses, ¿no? Y la diferencia desde el punto de vista argentino de aquella época de Kirchner, digamos, a esta época de Cristina, Cristina está realmente dolida por la muerte de Chávez. ¿Vieron la imagen del presidente anoche, por ejemplo? La foto ahí de los diarios. Uh-huh. Probablemente ha sido la primera presidente que ha llegado a Caracas esta mañana. Hace una hora que está allí. Salió rajando de acá, ¿no es cierto? Con el presidente Mujica, ¿no? Es un episodio que tiene que ver hasta por ahí con la sobreactuación, pero bueno, efectivamente hay seguramente en Cristina más convicción que intereses, al punto tal que la influencia de Venezuela en Argentina es tal. Nosotros vamos un camino peor que Venezuela, porque Argentina es un país mucho más sofisticado que Venezuela. Uno puede explicar, digamos, seguramente, y lo va a hacer tal vez ahora un amigo mío, por qué puede darse este fenómeno tan extraordinariamente exitoso en la política en un país como Venezuela. Ahora, Argentina es un país muy más sofisticado que Venezuela, en materia política, educativa, cultural, económica, ¿no es cierto? Acá hay industrias, hay un entramado económico del que Venezuela carece, ¿no? Venezuela exporta petróleo y compra todo el resto, se acabó. No tiene ni auto, ni nada, ¿no es cierto? Y las compañías privadas que había fueron expropiadas, todas, incluida la enorme inversión que hizo Techint a través de Sidor en Venezuela, que se la sacaron todas, no quedó nada, ¿no es cierto? Entonces son fenómenos. Es muy curioso que Argentina, siendo un país muy más sofisticado que Venezuela, termine adoptando lo peor de sus formatos, ¿no es cierto? Hasta su propia dialéctica, ¿no es cierto? Pero bueno, en cualquier caso, hay un tercer punto. El primero sería entonces la poca convicción de Kirchner y el interés que él mostró en que le convenía a Venezuela en vez de otra cosa. En el caso de Cristina, evidentemente, una cuestión de más convicción ideológica, si querés, que otra cosa, pero debajo han quedado cosas raras, como las que planteó Hugo con Adamón, ¿no es cierto? Acá ha habido mucha gente que ha hecho mucho negocio con Venezuela. Los que compran y venden barcos, y los que compran y venden gas, y los que compran y venden el fuelo que contaminó Buenos Aires. Algún día se explicará toda esa historia bastante complicada de negocios entre argentinos y venezolanos, que tal vez haga falta eventualmente en el futuro un triunfo de Capriles allá en Venezuela para que se destape una olla que vayan a saber cómo termina. Estamos saludando en Washington a nuestro amigo Álvaro Vargas Llosa, que está en línea. Álvaro, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Y bueno, muy de acuerdo con todo lo que dijiste. En realidad estoy tan de acuerdo que casi no puedo añadir nada a lo que dijiste. No, quería profundizar un poquito la idea de... A ver, que hay que mirar con respeto, obviamente, ¿no es cierto? Y hasta con admiración, si querés ponerlo así, de cómo pueden darse estos fenómenos tan exitosos, con desastres detrás realmente significativos, ¿no? Sí, es decir, yo creo que la primera premisa para combatir bien al populismo latinoamericano, si estás, digamos, en la trinchera de ideas en la que estoy yo, es reconocer las fortalezas del adversario. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Lo que no hay que hacer en ningún caso es minimizar esas fortalezas, ni tener la ilusión de que estos fenómenos son enteramente excéntricos. No, son centrales. Claro. En la vida política latinoamericana, responden a unas condiciones internas y además tienen todavía una capacidad de éxito político que evidentemente supone un desafío muy grande para quienes nos consideramos más bien adversarios del populismo, ¿no? Uh-huh, sin duda. Fíjate que América Latina ha tomado caminos muy, digamos, visiblemente contrapuestos, ¿no? Digamos, ponerle Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú, digamos, en un camino, Venezuela dramáticamente en el otro, digamos, pero ciertamente Chávez reelecto 4 veces, ¿no? Sin duda. Es decir, una de las cosas más quizá deprimentes para mí es ver la diferencia, la dicotomía entre la política exterior de los gobiernos de la izquierda moderada e incluso de la centro derecha moderada y lo que hacen en casa. Ahora evidentemente hay una justificación porque esta muerte que ha conmovido lógicamente al continente, es normal que suscite esa reacción en los gobiernos latinoamericanos, aunque quizá habría que pedirles que moderen un poco el panegírico, porque también hay una mitad de venezolanos que han sufrido este gobierno muchísimo y quizá es ofensivo para con ellos exagerar, sobreactuar en este momento. Pero de todas maneras,
se entiende que en una circunstancia como esta haya ese tipo de expresiones de condolencia, pero se entiende menos que en los últimos años haya habido esta especie de movilización constante en torno a Venezuela por parte de gobiernos que en casa encarnan exactamente lo contrario. ¿Por qué se ha producido eso, Marcelo? Creo que por una tremenda falta de liderazgo de los países que hacen las cosas mejor. Es decir, si tú piensas en Chile, en Colombia, en Perú, incluso en México, países que están bastante bien encaminados, tú te planteas por qué no hay una política exterior de esos países que le dé al continente un liderazgo alternativo y que permita atenuar un poco el impacto en términos de política exterior que tienen los que hacen las cosas mal. Y evidentemente hay ahí un problema que yo creo que es muy importante, que es Brasil. En la medida en que Brasil, aunque en casa, es verdad que ahora se está desacelerando mucho y es un problema distinto, pero aunque en casa se ha comportado de una manera más o menos responsable, el Partido de los Trabajadores en política exterior ha sido realmente un desastre, y yo creo que ha contribuido mucho a que el liderazgo, digamos, regional de Venezuela y compañía sea tantas veces superior al liderazgo de los países que están mejor encaminados, ¿no? Álvaro, se suma a esta conversación nuestro colega Jorge Lanata, que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, mi querido Jorge? Qué gusto, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo va? Bueno, acá sorprendidos por la noticia, a pesar de que era una especie de tragedia esperada. ¿Usted cree que, convocados a una elección, va a ser el chavismo quien vuelva a ganar? Porque va a ser bastante difícil para un opositor gobernar Venezuela con el aparato judicial totalmente cooptado, con la prensa censurada, con mucho clientelismo y con 20 de las 23 provincias, jueces presos, con 20 de las 23 provincias manejadas por ellos, ¿no? Yo creo que sería un gran error que los críticos de Chávez asuman que esta ausencia automáticamente facilita el ascenso al poder de la oposición. Yo creo que no, más bien creo que lo van a tener muy cuesta arriba, no solamente porque en este ambiente psicológico y anímico es natural que las fuerzas del chavismo se crezcan mucho, una vez, digamos, pasado el impacto inmediato, por supuesto, del deceso, sino también porque han manejado este proceso de una manera muy astuta, muy hábil, probablemente en gran parte gracias a Cuba, que creo que ha ido midiendo muy inteligentemente la forma de hacer, digamos, en el espíritu de los venezolanos, más llevadera esta transición. Hoy día, por ejemplo, a diferencia de lo que pasaba hace algunos meses, casi nadie, por lo menos no en público, cuestiona a Maduro desde el punto de vista del propio régimen, ¿no? La idea de que hay una fractura al interior, una lucha de poder al interior, es una idea que tiene más que ver con, digamos, las expectativas de la oposición y de los críticos del chavismo que con la realidad interna. En estos momentos hay en torno a Maduro una gran unidad, y ayer el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas fue bastante categórico, y por tanto el núcleo civil del régimen, donde está Maduro, donde está por supuesto el presidente de la empresa petrolera, que es un elemento clave en todo esto, y las hijas de Chávez, que van a jugar un papel fundamental, todo ese núcleo civil está muy consolidado hoy día, en gran parte gracias a que han manejado astutamente este proceso en los últimos meses. Álvaro, ¿vos estás en Washington ahora? Sí. No, pues yo me acabo de sumar a la conversación, no escuché la presentación. Esta versión que dio el ABC, ¿hasta dónde es seria? Hablo de la versión de que en realidad hubiera muerto en Cuba Chávez y no en Caracas. Mira, es una versión, digamos, que viene de la propia Venezuela. Desde hace algunos meses ABC tiene algunos contactos en Venezuela que le han permitido difundir informaciones distintas de las que se difundían en el resto de la prensa. En algunos casos fueron ciertas, en otras no necesariamente. Es todo lo que puedo decir. La verdad es que no sé mucho más que eso, pero sí sé que hay un hilo, digamos, que conecta a ABC con unos sectores venezolanos que le han permitido difundir en los últimos meses algunas informaciones que resultaron ciertas, aunque no todas. O sea que no se puede descartar, pero yo le dudo mucho. Es decir, a mí me parece que tiene mucha lógica que tanto Cuba como Venezuela hace algunas semanas, sabiendo que ya Chávez estaba desahuciado, organizaran el regreso a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, esencialmente para hacer ahora una explotación política de los restos de Chávez. Vamos a ver seguramente unos funerales muy fastuosos y muy multitudinarios,
y el proceso siguiente será la convocatoria a elecciones, y ellos lógicamente van a hacer una utilización muy minuciosa de los restos de Chávez, porque ahora el objetivo inmediato para el régimen es que Maduro sea el presidente elegido por los venezolanos y que quede totalmente consolidado el régimen, digamos, post-Chávez, ¿no? Te hago dos preguntas más, Álvaro. Una es la expulsión del agregado aeronáutico en Caracas. ¿Tiene una relación directa, según el gobierno venezolano, con esta teoría medio como paranoica de envenenamiento de Chávez? ¿Se dice en Washington si hay, primero, cómo se vio esto en Washington, y después, si se sabe si hay alguna prueba concreta sobre esta acusación que hizo Maduro ayer? Aquí ha tenido alguna repercusión, no mucho, desde luego mucho menos que en América Latina esta acusación y también la expulsión, pero la verdad, Jorge, es que para Estados Unidos Venezuela casi había dejado de interesar, es decir, la atención que le ha puesto el presidente Obama a Venezuela en los últimos años, para no hablar de los últimos meses concretamente, es mínima. Aquí no había ni remotamente un interés en involucrarse en Venezuela, en desestabilizar al régimen venezolano, porque Obama tiene un problema interno muy complejo, como sabes, desde el punto de vista fiscal, y tiene además una serie de problemas en las zonas, digamos, más alejadas de aquí, como el Medio Oriente, como el Asia, como el África, que tienen una preponderancia infinita sobre lo que está pasando en América Latina. Lo digo con pesar desde el punto de vista latinoamericano, aunque quizá también con alivio, porque, digamos, en América Latina sabemos que normalmente cuando Estados Unidos se involucra demasiado, lo que tiende a haber ahí es una tensión muy grande norte-sur en el continente, o sea que quizá no es una mala cosa, pero en cualquier caso se han ocupado mucho más de otras regiones del mundo que de Venezuela. A mí me parece una versión totalmente absurda y delirante, que probablemente está muy inteligentemente pensada desde el punto de vista político, tanto por Venezuela como por Cuba, para, una vez más, para consolidar a Maduro y al régimen en esta coyuntura, digamos, difícil e incierta. Si tú haces una acusación así, y en el pueblo chavista está lógicamente conmocionado y condolido, esa acusación prende, las posibilidades de una solidaridad y una lealtad de la base chavista con Maduro y el régimen son mucho mayores, ¿no? Y la última pregunta, por lo menos por mi parte, estuvimos 7 años laburando juntos, ¿cuándo vamos a volver a hacer otro programa de radio? Bueno, dada la crisis española, Jorge, lo que pasa es que la Argentina no es muy distinta, pero en fin, tendrás que convocarnos tú en Buenos Aires. No tengo problema, ya lo hicimos de una vez, ¿te acordás? Así que ningún problema. Un abrazo grande, Álvaro. Álvaro, una última. Álvaro, sí. Una última consulta, acá, Marcelo. No, pues es que acaba de hablar del tema Ahmadinejad, ¿no? Sí, así es. La cuenta da que Chávez estuvo en Irán 13 veces en 14 años y Ahmadinejad 5 en Venezuela durante Chávez. El presidente de Irán acaba de decir que Chávez murió de una enfermedad sospechosa, que es un mártir, que va a volver y que no hace alguna cosa por el estilo. ¿Cómo se ve desde Washington la relación Venezuela-Irán, entre paréntesis, Argentina? Fíjate, Marcelo, es interesante porque aquí hay una perspectiva algo distinta. Desde luego, lo más obvio es que hay una preocupación muy grande por la posibilidad de que Irán tenga en América Latina una presencia que le permita eventualmente desarrollar actividades contra Estados Unidos, ¿no? Eso es lo elemental. Pero además hay una perspectiva un poquito más sofisticada que tiene que ver con la situación interna iraní, la lucha de poder interna en Irán. En Irán, aunque hay un régimen lógicamente teocrático y totalitario, no hay un régimen unificado. Hay una división muy grande del poder entre Ahmadinejad, que dicho sea paso está de salida porque su mandato de 10 años ya se termina, y los imanes chiitas, digamos el sector religioso. Hay una muy fuerte lucha de poder allí. Y Chávez ha sido una especie de pieza de ajedrez de Ahmadinejad. Esa relación con Chávez le ha permitido a Ahmadinejad luchar contra sus adversarios internos, en la medida en que lo presentaba como una de las personas que podía romper el aislamiento de Irán en términos internacionales, ¿no? Y por eso Ahmadinejad ha insistido mucho en esa relación, un poco para fortalecerse contra sus adversarios internos que se lo quieren cargar desde hace mucho tiempo, incluyendo el presidente del Parlamento, que ha sido uno de sus principales adversarios, a su vez aliado de el ayatollah, ¿no? Entonces Estados Unidos ve un poco esta relación
en función del juego interno. Pasa lo mismo con Argentina. Es decir, en la medida en que Irán ha tratado ahora de restablecer relaciones con Argentina, que estaban muy golpeadas, por supuesto, desde los atentados, evidentemente la lectura es la misma. Es decir, esto es parte del esfuerzo de Ahmadinejad por demostrarle a Irán y al establishment religioso iraní que solo él puede romper el aislamiento del régimen. Álvaro, te mandamos todos un abrazo aquí. Gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme. Bueno, un gran abrazo. El señor Álvaro Vargas Llosa en Washington.